Bueno, es una satisfacción recibir ahora al politólogo Paolo Sosa, graduado en la Universidad Católica, pero autor en curso de una tesis doctoral en la Universidad de la Columbia Británica, British Columbia, de la cual tenemos mucha expectativa una vez que esté lista. Lo imaginamos naturalmente zambulléndose en la campaña electoral en curso en el Perú. Habrá visto el debate, tomando notas para sus estudios, porque le conocemos estudios de mucho rigor sobre el fujimorismo, en cuyas entrañas se ha zambullido durante un cierto tiempo para conocer su naturaleza y su modo de funcionamiento. Y ahora imagino que habrá pasado mucho tiempo leyendo, estudiando y comparando los planes de gobierno de los dos partidos que se disputan esta segunda vuelta. Visto desde su perspectiva de doctorando, ¿cuál es su primera reacción ante el panorama político del Perú en tiempo de campaña? Muy buenas noches, don Fernando. Muchas gracias por la invitación. Una de las primeras reflexiones que uno tiene frente a esta segunda vuelta tiene que ver un poco con algo que usted mencionaba al inicio de su programa, que es esta configuración de una segunda vuelta entre dos fuerzas antagonistas, ¿no? De izquierda a derecha, en un país en el cual aparentemente pues, la política es poco programática, muy fragmentada, ¿no? Entonces eso llama la atención, porque si uno mira desde afuera las elecciones, pensaría pues que está frente a una suerte de bipartidismo muy programático, con campañas además articuladas alrededor del anticomunismo, cuando en realidad lo que tenemos es pues el producto de una crisis que nos ha llevado pues a un nivel de polarización discursiva muy fuerte, aunque programáticamente, usted mencionaba, cuando uno lee los programas de gobierno, en realidad lo que hay es mucha vaguedad, muchas declaraciones, mucho, ¿cómo decirlo? Mucho síntoma y poca propuesta concreta, ¿no? Bueno, y creo que eso se nota además en los debates. Uno de los planes de gobierno no habla de la pandemia, ni una sola palabra. No existe la pandemia en el plan de gobierno de Perú Libre. Pero no es solamente, digamos, una deficiencia de Perú Libre. Si uno mira la campaña en general, en realidad la pandemia ha pasado a cuarto lugar de importancia cuando es, digamos, lo central en este momento, lo más importante para la vida, nunca mejor dicho, de los ciudadanos peruanos, ¿no? Y no solamente tiene que ver con que esté en el plan de gobierno, sino que en general estamos discutiendo políticamente muy poco cuáles son las propuestas concretas que podemos llevar adelante para afrontar la crisis, digamos, de salud, pero además sus implicancias en términos económicos y sociales, sobre todo. Ahora, hay otra particularidad sobre la cual yo quisiera conocer su opinión. Es que mientras que la campaña se lleva a cabo con cierta intensidad, incluso con algunas manifestaciones lamentables de violencia, como las que se han registrado el día de hoy en Ancash y luego violencia verbal, que hemos visto también en días pasados, el Congreso sigue actuando y sigue vociferando y siguen proponiendo leyes sobre cuánto tema hay, y tendremos incluso pleno mañana y el viernes, y se anuncia la eventualidad de que en los pocos más de 2 meses que nos quedan de este Congreso se divide el tiempo para hacer de él 2 legislaturas y así poder aprobar reformas de la Constitución. ¿Cómo juzga usted que en tiempo de campaña haya el Congreso que sigue a este ritmo de actividad? A tiempo de campaña creo que es reducir el fenómeno a algo que estamos viendo desde hace ya bastante tiempo, es decir, la institución del Congreso lamentablemente ha caído en la percepción pública como algo no solo inútil, sino hasta perjudicial, por este nivel de improvisación, con estas ganas de hacer cosas, digamos, favoreciendo intereses particulares, avanzando agendas sin necesariamente tomar en consideración las inquietudes de la ciudadanía. Yo creo que es una antesala un poco de lo que se viene también probablemente después de 28 de julio, porque es muy probable que el Congreso que tengamos, o que digamos, la forma como va a funcionar este Congreso no se distancie mucho de lo que hemos visto sobre todo en el último año, ¿no? Y yo creo que nuevamente
lamentablemente los partidos políticos representados en el Congreso, o más particularmente aquellas personas que en su momento gozaron del apoyo ciudadano para llegar a un cargo de tal importancia, han terminado por desprestigiar una institución que hoy en día está entre las peores ranqueadas, pero además eso asegura que ante cualquier intentona autoritaria, el Congreso, que de otra manera debería ser la institución que ponga pare a la concentración de poder del Ejecutivo, esté completamente deslegitimada y absolutamente aislada del apoyo ciudadano. Y cuando le sucede conversar con sus colegas canadienses y oír que le preguntan, pero ¿por qué pasa eso en tu país? Explícame, ¿cuál es la causa? Si usted tiene que contestar a un extranjero, simple, claro, concreto, ¿qué le responde? Bueno, simple, claro y concreto creo que es difícil, porque lo que tenemos son pues problemas, escuchaba una de las entrevistas anteriores, son problemas de larga data, efectivamente. Creo que una de las cosas que no cambia en las ciencias sociales en el Perú década tras década es denunciar una serie de problemas que tienen que ver pues con una institucionalidad muy pobre, con un compromiso democrático de parte de las élites, sobre todo, bastante precario. Y lo que tenemos en los últimos años en realidad ha sido que, además de todos esos problemas, hemos tenido lamentablemente una fuerza política que se ha concentrado en tomar venganza a partir de su posición dentro de la institucionalidad democrática, erosionando de esa manera no solamente, digamos, las instituciones democráticas formales, sino también alejando cada vez más al ciudadano de su interés por la política y por lo tanto abriendo cada vez más esta crisis de representación que teníamos arrastrando, como decía antes, de varias décadas. Entonces, hoy en día Perú es claramente un caso muy difícil de explicar porque hemos llegado a un momento en el cual, aunque todo parezca, digamos, estable, en realidad haya mucha continuidad en muchas cosas, no estamos pues en una situación de caos absoluto como uno puede observar en otros países, y sin embargo vivimos al borde del abismo. No sabemos qué puede pasar mañana, usted mismo lo decía, no sabemos qué decisión puede tomar mañana el Congreso de la República mientras los ciudadanos están concentrados en decidir por quién votar, que nos puede llevar nuevamente a una situación de crisis como la de noviembre. Entonces, ese nivel de incertidumbre... Visto desde lejos, visto desde Canadá, por ejemplo, con frío, ¿el Perú tiene partidos políticos más precarios que otros países de la región, o es un fenómeno general y que los partidos se improvisan, se alquilan, se inventan, cambian de nombre, alguien lo toma, luego lo deja? Eso es importante porque es cierto que digamos, hay una crisis global de los partidos políticos, ya no representan tanto y cada vez los ciudadanos se alejan más, su forma de participar en política es más por movimientos sociales, por conflictos, no tanto por pertenecer a un partido. El problema, la diferencia con Perú es que además de esa tendencia global, lo que nosotros tenemos es que en los años 90 tuvimos un colapso del sistema de partido que no ha logrado recuperarse. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, Chile, ¿no? Y muchas veces se hace este comentario afuera, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Perú y Chile en términos de partidos? Y también los chilenos se quejan de los que los partidos no los representan. Efectivamente hay una crisis de representatividad muy fuerte en Chile que los ha llevado a la crisis que tuvieron recientemente y a la necesidad de plantear una reforma constituyente, pero los partidos como instituciones nunca desaparecieron. Digamos, por lo menos como un cascarón, como un edificio, todavía se mantiene. Lo que ha sucedido en el Perú es que los partidos colapsaron institucionalmente y además son incapaces de representar a la sociedad. Entonces, lo que tenemos ahí es pues no solamente una crisis de representación, sino también organizaciones políticas que no tienen ni siquiera capacidad de coordinar internamente. Permítame hacerle una pregunta pérfida, por favor, profesor Sosa. ¿Qué ha hecho más daño a la credibilidad del Estado peruano? ¿La corrupción o la gestión de la pandemia? A ver, yo creo que ambas cosas se acompañan.
igualmente, yo creo que, igualmente dañinas. La mala gestión... Sobre todo, digamos, la corrupción es cierto que nosotros, digamos, cualquier peruano, cuando uno le pregunta, presume de por sí que la corrupción existe. Es decir, estamos lamentablemente normalizados con el tema de la corrupción. Lo que ha sucedido, sin embargo, en los últimos años es que los escándalos de corrupción han salpicado a todas las fuerzas políticas, pero no solo eso, sino que además irresponsablemente estas fuerzas políticas han politizado el discurso anticorrupción para eliminar a sus adversarios. Entonces, el mensaje que ha quedado es el mensaje de que todos son corruptos y por lo tanto, digamos, nadie nos puede representar. Eso es, digamos, lo distinto respecto a otros momentos en los cuales hemos tenido también fuertes escándalos de corrupción, que hoy no haya una sola fuerza creíble. De acuerdo, señor Paolo Y el tema Sosa, de la pandemia, muchas gracias. contamos Contamos con las personas de su generación para buscar rutas hacia el desarrollo, como nos ha dicho su colega James Seinfeld, antes de que usted llegue a nuestro programa. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tenga muy buenas noches. Antes de despedirme, quiero saludar a los miembros de la comunidad de San Marcos, que hoy cumple 470 años de vida. Nos ha acompañado durante varios siglos, produciendo a grandes personalidades, por una parte, pero también educando a nuestro pueblo, siendo crisol de nuestra nacionalidad, de la unidad en medio de nuestras diferencias. De manera que reciban sus profesores, sus estudiantes y sus trabajadores el saludo más sincero de mi parte. Muy buenas noches.